Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. El motor del tráiler rugía con constancia mientras avanzaba por la carretera desierta. La luna iluminaba tenuemente el camino, proyectando sombras largas en el asfalto agrietado. No había más luces que las de su tablero y los faros, que parecían perderse en la inmensidad de la noche. El hombre al volante, de rostro curtido por los años en la carretera, encendió un cigarrillo y revisó el GPS. La ruta era sencilla, casi demasiado fácil para la cantidad de dinero que le ofrecieron. No podía negar que eso le daba mala espina. Se lo repitió a sí mismo cuando llegó al punto de carga. Un almacén en medio de la nada, con apenas un par de luces temblorosas en la entrada. Los encargados eran hombres de rostros duros y pocas palabras. No le pidieron identificación ni revisaron su tráiler más de lo necesario. Solo le indicaron dónde estacionarse, lo llenaron con rapidez y le entregaron un sobre grueso con la mitad del pago por adelantado. No te detengas hasta llegar al punto de entrega, fue la única advertencia que recibió. Subió de nuevo a la cabina, encendió el motor y se alejó del lugar, sintiendo el peso de la carga en cada vibración del tráiler. No llevaba más de una hora en la carretera cuando un golpe sordo retumbó en la parte trasera. Primero pensó que era el pavimento irregular, pero luego vino otro y otro más. Se le erizó la piel. Era un sonido hueco, rítmico, como si algo o alguien estuviera tratando de salir de ahí dentro. Buenas noches, Foster. Llevo más de 20 años en la carretera. He transportado de todo: frutas, maquinaria, químicos, lo que se te ocurra. Nunca he sido ese tipo de hombres que pregunta demasiado. A veces es mejor no saber lo que llevas atrás, pero hay cosas que te cambian. Esta fue una de ellas. Había encontrado el anuncio en un sitio de clasificados para transportistas. El pago era absurdo para la distancia que pedían: 50,000 pesos por una ruta que cualquier otro pagaría menos de la mitad. Trabajo limpio y rápido. Pensé que sería contrabando. Yo no le tenía miedo a ese tipo de cosas. No era la primera vez que transportaba piratería o mercancía robada. Si me llegaban a detener, solo diría que alguien me había contratado y me limpiaba las manos. Es lo que solía pensar. Pero algo en la urgencia de los tipos en el almacén me decía que esto era diferente, y lo confirmé en la carretera. Cuando escuché el primer golpe, lo ignoré. Pasa seguido que la carga se mueve si no la aseguran bien, pero luego vino otro y otro más. Algo no estaba bien. Reduje la velocidad y miré por los espejos. Nada. La caja estaba cerrada con candados industriales. No podía abrirse sola. Tragué saliva y seguí avanzando, pero entonces la radio se encendió sola, soltando estática. Un murmullo bajo, apenas perceptible, se escuchó. Frené de golpe. Estaba en medio de la carretera, sin un alma alrededor. Solo el viento contra la carrocería y la sensación de que algo me observaba desde atrás. Bajé con la linterna en la mano y caminé hacia la parte trasera. La caja estaba bien cerrada. Pasé los dedos por la cerradura y noté que había algo pegajoso. Cuando alumbré con la linterna, me quedé helado. Era sangre, fresca. Las manos me temblaban mientras retrocedía. No me daba miedo la policía ni el contrabando. Me aterraba pensar en qué podía haber adentro. Subí a la cabina y tomé mi teléfono. Quería marcarle a alguien, pero ¿a quién? No podía llamar a los tipos del almacén, y si hablaba a la policía, tenía que estar seguro de lo que diría. Miré por los espejos. No había tráfico, solo un tráiler varado en el acotamiento, cubierto de polvo. No recordaba haberlo visto ahí antes. Una idea me cruzó por la cabeza. No podía quedarme con la duda. Saqué una herramienta y forcé la cerradura. El candado cayó con un sonido seco contra el asfalto. Tomé aire y abrí la puerta. La linterna iluminó el interior y mi estómago se revolvió. Cajas de madera apiladas, algunas rotas, y dentro de ellas, cuerpos envueltos en plástico, como mercancía desechable. El golpe en la boca del estómago fue inmediato. Me doblé y vomité al costado del tráiler. Nunca había visto algo así en mi vida. Y entonces escuché un sonido entre los cuerpos, un susurro, un gemido ahogado. Alguien estaba vivo ahí dentro. Me temblaban las manos mientras iluminaba el interior del remolque con la linterna. La luz temblorosa reveló los bultos envueltos en plástico, inmóviles, alineados,
como si fueran simple mercancía, pero el sonido seguía ahí, bajo, suplicante. Me acerqué con el corazón martillándome en el pecho, y entonces uno de los paquetes se movió. Tragué saliva y con la navaja que siempre llevaba encima, corté con torpeza el plástico. El hedor me golpeó en la cara, pero ignoré las arcadas y seguí rasgando hasta liberar el rostro de quien estaba dentro. Un par de ojos abiertos de par en par me miraron con terror. Era un hombre, totalmente jodido, pero vivo. Sus labios se movían, pero solo salieron susurros incomprensibles. Me incliné más cerca. ¡Ayuda!, gimoteó, apenas en un aliento. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué chingados era esto? ¿Y cómo carajos terminé metido en algo así? Sentía que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Tenía que pensar rápido. Me enderecé y vi mi celular en el asiento del copiloto, dentro de la cabina. La opción más obvia era llamar a la policía, pero si lo hacía, no había garantía de que saliera bien librado. Nadie me garantizaba que no me vincularan con esto. Sabía cómo funcionaban las cosas en este país. A veces los mismos que deberían de protegerte son los que te meten en el hoyo del que no puedes salir. Pero dejarlo ahí, no podía. El hombre gimió de nuevo y cuando lo miré, sus ojos empezaron a perder el brillo. La luz de la linterna reveló que su pecho apenas subía y bajaba. Estaba agonizando. No duraría mucho. Y entonces tomó una bocanada de aire con un espasmo y quedó inmóvil. Dudé un instante, esperando ver si su pecho se movía de nuevo, pero no lo hizo. Se había ido de este mundo. Un vacío hondo me cayó en el estómago. Ahora sí, la decisión era mía. Marcaba a la policía y arriesgaba todo, o simplemente terminaba el trabajo y me hacía el de la vista gorda. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla del teléfono. Solo tenía que marcar. Pero había un problema más. Si los tipos del almacén sabían que yo estaba involucrado, podían rastrearme. Este tipo de gente no suele jugar. No podía confiar en que simplemente daría mi testimonio y seguiría con mi vida como si nada. No había opción. Tenía que largarme. Llamé a emergencias, pero no me quedé en la línea. Solo di una ubicación aproximada. Luego, encendí el camión y manejé por unos minutos antes de dejarlo estacionado en un acotamiento, con las llaves dentro. Me bajé rápido, tomé lo indispensable y me alejé caminando, sin voltear atrás. No sé cuánto caminé, pero cuando llegué a una gasolinera, tomé un autobús al primer destino que vi. No tenía un plan, solo sabía que tenía que desaparecer. Han pasado años desde aquella noche. Cambié de ciudad, de nombre y hasta de oficio. Dejé los trailers para siempre. No quise volver a tocar un volante con una carga desconocida. Busqué en las noticias durante semanas. Esperaba que hubiera algún reporte, una nota pequeña siquiera, pero nunca salió nada, como si nunca hubiera pasado. La realidad es que hay cosas que no llegan al público, cosas que es mejor callar. Pero yo lo vi con mis propios ojos, y sé que en algún lugar gente sigue desapareciendo sin dejar rastro, siendo transportada en la oscuridad, en camiones, rumbo a destinos peores que la muerte. Por eso, aunque ahora duermo más tranquilo, hay noches en que los golpes huecos contra la caja del remolque aún resuenan en mi cabeza. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. El tráiler avanzaba con la monotonía de siempre por la carretera solitaria. Eran cerca de las 3 de la madrugada, el momento en que la noche es más oscura y el mundo parece estar en pausa. No había señales de vida alrededor, solo la silueta borrosa de la vegetación al costado del camino y los reflectores que marcaban la línea divisora del pavimento. El conductor, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, ajustó el volumen de la radio. La música era lo único que lo mantenía alerta en aquellos trayectos eternos. De pronto, las luces de su tráiler iluminaron algo que lo hizo pisar el freno con todas sus fuerzas. Un coche destrozado en medio de la carretera, con los restos esparcidos como si hubiera volcado violentamente. El cinturón de seguridad le apretó el pecho con el golpe del frenazo. Su corazón latía con fuerza. Buscó señales de vida dentro del vehículo, pero la cabina estaba vacía. La puerta del conductor estaba entreabierta y a un lado había marcas de sangre en el asfalto. Parecía reciente. Sin pensarlo demasiado, se bajó y tomó su linterna. Caminó con cautela hacia los restos del accidente. No había ruidos, solo el viento meciendo los árboles a lo lejos. Se asomó al interior del coche, esperando encontrar a alguien, pero estaba vacío. Sin embargo, cuando giró la cabeza hacia la maleza al costado de la carretera, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahí, en la oscuridad, una silueta pequeña lo observaba. 2 ojos brillantes en la penumbra. No había ruido, ni siquiera el crujir de las hojas bajo sus pies, solo una presencia inmóvil, observándolo, y en un parpadeo, desapareció. El hombre retrocedió con el corazón a punto de estallar.
Subió a un salto a la cabina, cerró la puerta con fuerza y pisó el acelerador. Pero cuando revisó el espejo retrovisor, el accidente ya no estaba. La carretera volvió a estar vacía, como si nada hubiera ocurrido. He pasado más de 15 años en la carretera. He visto muchas cosas raras en mis viajes, pero nada como lo que me pasó aquella noche en la Curva del Muerto. Así le llaman los camioneros, aunque nunca había creído en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los novatos, hasta que me pasó a mí. La madrugada era tranquila. Había salido temprano para llegar por la madrugada a mi destino y evitar el tráfico. No había tomado café, así que puse la radio para mantenerme alerta. Todo iba normal hasta que vi ese accidente. Cuando frené y me bajé, juro por mi madre que vi un carro destrozado, sangre en el suelo y lo peor, algo observándome desde la maleza. Pero cuando arranqué otra vez, todo desapareció. Pensé que era el cansancio jugándome una mala pasada, pero ahí fue donde empezó lo raro. Desde que salí de la Curva del Muerto, sentí que algo andaba mal. Primero fue la temperatura dentro de la cabina. A pesar de que tenía el aire apagado, se sentía un frío insoportable, como si alguien respirara en mi nuca. Luego, la radio comenzó a hacer ruidos raros, estática mezclada con lo que parecían ser voces susurrantes que apenas podía entender. Pero lo peor llegó cuando, a eso de las 5 de la madrugada, miré por el retrovisor y vi algo en la litera del tráiler. Era solo un bulto, una sombra oscura. No podía ser mi mochila porque la había dejado en el asiento del copiloto. En ese momento me paralicé. Respiré hondo, intentando convencerme de que eran mis nervios. Pero entonces, en la radio, se escuchó una risa infantil, distorsionada. No aguanté más, frené en seco, encendí la luz de la cabina y giré la cabeza. Pero no había nada. Mi corazón latía con fuerza. No podía seguir así. Sabía que había algo conmigo en ese tráiler. Los días siguientes fueron un infierno. Apenas dormía. Cada vez que me detenía a descansar en una gasolinera, sentía la presencia de alguien más dentro del tráiler. Oía las risitas suaves en la madrugada. Veía sombras moverse en los reflejos de las ventanas, hasta que un compañero, un viejo trailero con más años de carretera que yo, me miró fijamente después de contar lo que pasaba y me dijo algo que me dejó helado. Ve con una santera. No es cosa buena lo que traes pegado. No lo pensé 2 veces. Fui a buscar a alguien que pudiera ayudarme, porque estaba seguro de que no era producto de mi imaginación. Algo se me había pegado aquella noche y no iba a dejarme ir tan fácilmente. La santera no perdió el tiempo. En cuanto me vio entrar, me escaneó con la mirada y me hizo un gesto para que me acercara. «Traes un muerto colgado», dijo con voz grave, «y es un niño». No me sorprendió. De alguna manera ya lo sabía, pero oírlo en voz alta me puso la piel de gallina. La mujer me llevó a un cuarto con veladoras encendidas y un olor penetrante a hierbas quemadas. Me senté en una silla y empezó a mover un manojo de ramas alrededor de mi cuerpo, murmurando algo en un idioma que no entendía. De pronto, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se tensó. «No quiere irse», susurró. «Está aferrado a ti». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué hago? La santera tomó un frasco con un líquido oscuro y lo derramó en un plato de barro. Luego sacó un puñal y lo pasó sobre la llama de una vela. «Vas a tener que dejarlo ir tú mismo». Me entregó el cuchillo y me señaló el plato. «Dibuja con la punta una cruz en el líquido. Dile que se vaya». Mis manos temblaban mientras lo hacía. En cuanto la punta tocó la sustancia, el aire en la habitación se volvió helado. Las velas se apagaron y entonces lo vi. En el reflejo del líquido oscuro, un niño de ojos enormes y piel ceniza me miraba con una tristeza infinita. Su boca se abrió como si quisiera decirme algo, pero no tenía lengua. El plato en mis manos vibró y un susurro infantil llenó mis oídos. «No me dejes solo, por favor». Lo solté de golpe. La santera prendió un cigarro, lo sopló sobre mi rostro y murmuró una última oración. Ya se fue, pero yo no estaba tan seguro. Después del ritual sentí un cambio inmediato. La pesadez en mi pecho desapareció, el frío se esfumó y por primera vez en días mi mente estaba clara. Antes de irme, la santera me miró con seriedad. «No vuelvas a mirar atrás en la carretera cuando pases por ahí», me advirtió. «No importa lo que veas o escuches, no voltees y mucho menos te bajes en los accidentes». Asentí sin discutir. Regresé a mi tráiler y encendí el motor. La sensación de alivio era tan grande que casi me eché a llorar. Por fin iba a poder dormir, a volver a mi vida normal. Pero mientras manejaba de regreso a casa, sentí algo en mi espejo retrovisor. No quise voltear, no quise mirar, pero en la ventanilla, sobre el vidrio empañado, apareció una pequeña huella de mano. No volví a pasar por esa carretera de madrugada.
Vendí el tráiler unos meses después y me mudé de estado. Nunca más volví a ver a ese niño, pero a veces cuando duermo en un cuarto muy oscuro, siento un peso en el pecho, como si alguien pequeño se subiera a mi cama, y justo antes de despertar, siempre escucho un susurro en mi oído: no me dejes solo. La noche caía sobre la carretera, envolviendo el asfalto en un velo de oscuridad y neblina. A lo lejos, las luces de un paradero brillaban como un faro en medio de la nada, prometiendo descanso a los conductores que cruzaban esa ruta olvidada. Un tráiler rojo se estacionó. Bajó un hombre, estirándose tras horas de manejo. Sus botas crujieron sobre la grava del estacionamiento mientras caminaba hacia la fonda iluminada. Dentro, la atmósfera era cálida y acogedora. Sonaba una radio vieja en la esquina y el olor a café fuerte y pan recién hecho llenaba el aire. Un par de traileros conversaban en una mesa y una mesera con un delantal manchado servía platos de comida humeante. El hombre tomó asiento, pidió un café y se sumó a la plática con otro camionero. Hablaron del clima, de la carretera, de las malas condiciones de los caminos. El otro trailero, un hombre canoso con gorra de béisbol, le recomendó dormir ahí, pues más adelante la neblina se pondría peor. Aceptó el consejo, terminó su café, salió del estacionamiento y se metió a su cabina para dormir un rato. Cuando despertó, el paradero ya no estaba. No había restaurante, ni luces, solo un lote baldío cubierto de maleza y el eco del viento arrastrando polvo sobre el asfalto. Me costó trabajo abrir los ojos. Había dormido con el cuerpo dolorido, como si el sueño hubiera sido más pesado de lo normal. Lo primero que noté fue el silencio. Anoche, el paradero estaba lleno de actividad. Había traileros cenando, la radio sonaba en la fonda, el ruido de los motores encendiéndose y apagándose se mezclaba con el de los meseros sirviendo el café. Pero ahora, nada. Me senté en el asiento del conductor y miré por la ventanilla. No podía creer lo que estaba viendo. Donde anoche había un restaurante, ahora solo quedaba un terreno seco y cubierto de hierba alta. Mi rastro del letrero de la fonda, vi los postes de luz y la carretera bien iluminada que recordaba. Me bajé del tráiler con el corazón martillando en el pecho. Caminé unos pasos, tratando de encontrar algún rastro del paradero, pero nada. La maleza estaba crecida, como si ese lugar hubiera estado abandonado por años. La sensación de desconcierto me revolvió el estómago. ¿Acaso me habré confundido de lugar?, pensé. ¿O será que lo soñé? Pero no. Recordaba perfectamente cómo me había estacionado frente al restaurante, la plática con el otro trailero, el café caliente en mis manos, y ahora todo había desaparecido. Con el cuerpo tenso subí al tráiler y encendí el motor. Necesitaba largarme de ahí cuanto antes. Mientras conducía, traté de encontrar una explicación lógica. Quizás estaba tan cansado que me había confundido. Tal vez había soñado todo. Pero si lo soñé, ¿cómo explicaba el café en mi termo? Exactamente igual al que me sirvieron anoche. El camino se sentía pesado y la sensación de inquietud no desaparecía. Cada vez que pasaba por un pueblo o una gasolinera, miraba a mi alrededor, buscando algo que confirmara que no estaba volviéndome loco. Fue hasta que me encontré con otros traileros en un paradero real que decidí contar lo que me pasó. «Carnal, ¿qué crees que me pasó anoche?», les dije, tratando de sonar relajado. Cuando les conté todo, el silencio cayó sobre la mesa. Uno de ellos, un hombre moreno de mirada seria, cruzó los brazos y me miró fijo. «No puede ser», murmuró. «¿Qué?», pregunté con el estómago encogido. Los demás se miraron entre sí, incómodos, hasta que uno suspiró y habló. Eso mismo le pasó a otro trailero hace unos años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dicen que ese paradero existió hace décadas, pero cerrado después de un incendio. Hubo muertos. Desde entonces, a veces aparece, como si todo siguiera funcionando. El aire en la mesa se volvió pesado. Mi garganta estaba seca. Alguien más añadió: «Si te quedaste ahí, puede que algo se te haya pegado». Me dieron ganas de reírme, pero no lo hice, porque en el fondo, algo dentro de mí me decía que no estaban tan equivocados. Y lo peor era que todavía no había terminado el viaje. Las palabras de los otros traileros me quedaron resonando en la cabeza. «Puede que algo se te haya pegado». Traté de ignorarlo. Me repetí que eran solo cuentos de carretera, historias que los choferes se cuentan para espantar a los novatos. Pero conforme avanzaba, las cosas empezaron a volverse raras. Primero fue el frío. No importaba cuánto subiera la calefacción, el aire dentro de la cabina se sentía helado. Un frío seco, pesado, que se metía en los huesos. Luego, los ruidos. A veces mientras manejaba, escuchaba lo que parecían pasos en la parte trasera del tráiler, como si algo estuviera ahí, moviéndose en la carga. Me detenía en los paraderos, bajaba a revisar y, como era de esperarse, nunca había nada. Pero lo que me hizo sentir que algo realmente estaba mal fue la silueta.
Era de madrugada, la carretera estaba sola y el cansancio ya me estaba cobrando factura. Parpadeé varias veces para despejar la vista, pero cuando miré por el retrovisor, lo vi. Una pequeña figura sentada en la litera, en la parte trasera de la cabina. El reflejo era débil, pero estaba ahí. Me giré en chinga, con el corazón en la boca, pero nada. Mi cama estaba vacía. El cuero de mi asiento rechinó cuando me recargué de nuevo, sintiendo el cuerpo helado por los nervios. No estaba solo en el tráiler, de eso estaba seguro, y lo que fuera que estaba conmigo, no tenía intención de irse. Durante días los fenómenos continuaron, el frío persistente, los pasos en la carga, la figura reflejada en los vidrios. No importaba cuántas veces parara, rezara o me convenciera de que era mi imaginación, la sensación de que algo me acompañaba era innegable, hasta que por sugerencia de otro trailero fui con una santera. La mujer me recibió en una casa pequeña, con velas encendidas y el aire denso con olor a copal. En cuanto crucé la puerta, fruncí el ceño. Traes un muerto pegado. Su voz fue tan natural, tan segura, que sentí que el estómago se me caía. Me pidió que me sentara, rodeó la mesa y se quedó viéndome por un rato, con los ojos entrecerrados. Es una pequeña niña, dijo de repente. La piel se me puso de gallina. Está colgada sobre tu hombro. No supe qué responder. Me limité a tragar saliva. Es el lugar donde dices que te quedaste, continuó. No era solo un paradero fantasma. Es un lugar donde quedaron almas atrapadas. Esa niña no sabe que ya no pertenece a este mundo. La respiración se me entrecortó. ¿Y cómo me lo quito? Déjamelo a mí. Encendió más velas, murmuró oraciones en un lenguaje que no entendí y pasó un huevo sobre mi cuerpo mientras repetía palabras en voz baja. En un momento sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, como si alguien pasara una mano helada sobre mi nuca, y luego silencio. La santera dejó escapar un suspiro y apagó la vela de frente a ella. Ya se fue. Mi cuerpo se sintió más ligero, como si algo que llevaba días cargando de pronto hubiera desaparecido. Gracias, le susurré, con la garganta seca. Ella sintió. Cuídate en la carretera. No todos los muertos se van tan fácilmente. Desde ese día todo volvió a la normalidad. El frío desapareció, los ruidos en la carga cesaron y cuando miraba por el retrovisor ya no veía ninguna silueta en la litera. Pero cada vez que paso por esa ruta evito detenerme en la zona donde una vez vi ese paradero, porque aunque la santera haya hecho su trabajo, siento que en ese lugar los muertos siguen esperando a que otro trailero cometa el mismo error que yo. El tráiler avanzaba por la carretera desierta, con sus faros cortando la oscuridad impenetrable de la madrugada. El chofer llevaba horas al volante. Su reloj de muñeca marcaba las 5:45 de la madrugada, y según sus cálculos, en cualquier momento la primera luz del día debía aparecer en el horizonte. Pero no sucedió. El cielo seguía tan negro como la medianoche. Frunció el ceño, quitó una mano del volante y revisó el celular. Mismo horario, 5:45 de la madrugada. Ya debería estar amaneciendo, pensó. El cansancio podía jugarle malas pasadas, lo sabía, pero esto ya era otra cosa. El reloj del tablero también le marcaba las 6 de la madrugada en punto, y aún así el mundo seguía envuelto en una negrura espesa, como si el sol hubiera desaparecido. Una sensación helada le recorrió la espalda. Algo estaba mal, muy mal. No sé en qué momento me empezó a ganar el miedo, pero sé que cuando vi las luces del otro tráiler acercarse en dirección contraria, respiré aliviado, pensando que si alguien más seguía en la carretera, entonces yo estaba exagerando. Pero al cruzarnos vi su cabina y estaba vacía, no había nadie al volante. El tráiler siguió su camino como si fuera guiado por un fantasma, desapareciendo en la negrura de la oscuridad. Me recorrió un escalofrío tan fuerte que aferré las manos al volante, sintiendo los nudillos tensarse. Pisé el acelerador. Algo me decía que tenía que salir de ahí lo antes posible, pero la carretera parecía estirarse, como si nunca fuera a llegar a ningún lado. No había gasolineras, ni casetas, ni salidas, solo un camino infinito bajo el cielo negro sin estrellas. La noche se había quedado atrapada, y yo con ella. El tablero ya marcaba las 7:30 de la madrugada, pero la oscuridad seguía ahí. Para este punto, mis pensamientos estaban hecho un desastre. Buscaba explicaciones racionales, una tormenta, un eclipse, un fallo eléctrico global, lo que fuera, pero ninguna de estas excusas me servía cuando lo único que veía era la carretera vacía y el cielo tan oscuro como un pozo sin fondo. Las manos me sudaban sobre el volante. Tenía que parar. A lo lejos divisé un pequeño paradero con luces encendidas. Sentí un alivio inmediato. No me importó que no lo reconociera y que la estructura se viera vieja, como si llevara años abandonada.
Me orillé, apagué el motor y bajé de la cabina. El silencio era sepulcral. Aún así, caminé hacia la entrada. El paradero tenía una tienda y un restaurante. Por los ventanales, estantes llenos, mesas puestas y una caja registradora con la luz encendida. Pero no había ni un alma. Me acerqué al mostrador, esperando que alguien saliera, pero nada. Cuando volteé hacia la carretera, mi tráiler seguía ahí, la carretera seguía ahí, pero el cielo de alguna forma parecía más negro, como si la noche se estuviera cerrando sobre mí. Buenas noches, una voz ronca sonó a mis espaldas. Me giré rápido. Había un hombre detrás del mostrador. Su ropa era vieja, con un uniforme que parecía sacado de otra época. Me vio con una expresión extraña. ¿Vienes de lejos? Sí, le respondí. No debiste detenerte. Cuando escuché esas palabras, mi estómago se revolvió. El hombre señaló la puerta con la cabeza. Si sigue manejando, puede que encuentre la salida, pero si se queda aquí... Hubo una pausa de silencio y yo tragué saliva. Algo en su mirada me dijo que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que puedo entender. No esperé más. Salí de ahí y corrí mi tráiler. Encendí el motor y aceleré con todo, pero la carretera seguía igual, oscura, eterna, como si la noche nunca fuera a terminar. El tablero ya marcaba las 9 de la mañana y aún así todo seguía cubierto de esa maldita oscuridad. Mi respiración se volvió errática. Algo en mi pecho me decía que no iba a salir vivo de esta. El motor rugía mientras pisaba el acelerador, pero sentía que no avanzaba, como si estuviera atrapado en una carretera que solo me mantenía dando vueltas en un vacío infinito. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante, y de repente el parabrisas se empañó, pero no por dentro. Era como si una neblina espesa hubiera descendido de la nada. La temperatura bajó, como si hubiera entrado a un congelador, y luego lo vi. En los espejos, algo iba en la parte trasera del tráiler, una sombra, alargada, deformada, moviéndose como si estuviera tratando de alcanzarme. Mi cuerpo entero se tensó. Pisé el freno y el tráiler derrapó. Los neumáticos rechinaron contra el asfalto y luego hubo silencio. Solo mi respiración agitada y el ronroneo del motor en ralentí. Volteé hacia atrás, pero no había nada. Pero el espejo retrovisor comenzó a vibrar, como si algo estuviera golpeándolo. Y entonces una mano se estampó contra el vidrio. Una mano negra, cadavérica, con dedos larguísimos y uñas astilladas. Mi instinto fue gritar. Metí primera y aceleré con todo. La sombra se despegó del tráiler, pero no desapareció del todo. Me estaba siguiendo. A través de los espejos vi cómo se movía con rapidez, arrastrándose por el asfalto como si la misma noche le llevara. No podía gritar, no podía pensar, solo estaba acelerando. Y luego, entre la negrura, apareció algo más. Era una caseta. Sus luces eran lo único que rompía la maldita noche eterna. Si llegaba ahí, tal vez, solo tal vez, podría salir de esto. Aceleré a fondo. La sombra detrás de mí también, cada vez más cerca. Sentía su presencia pegada al tráiler, como si estuviera fundiendo con la carrocería. El velocímetro marcaba más de 100 kilómetros por hora. El motor rugía, los ojos me ardían. La caseta estaba ahí a unos metros. Iba a llegar, iba a estar cerca. Y el motor se apagó, de golpe, como si algo lo hubiera arrancado de raíz. El tráiler se quedó en seco en medio de la carretera. Solo el ruido del viento me acompañó. No quise mirar a los espejos, pero lo sentí. Algo justo estaba detrás de mí, y no estaba solo. No recuerdo cómo salí del tráiler. Solo sé que en un momento estaba pisando el asfalto, con el aire helado clavándose en mi piel. Mis piernas temblaban. La caseta seguía a unos metros. Lo único que tenía que hacer era correr, pero algo me paralizaba. Y entonces escuché sus voces. No una, muchas. Susurros, lamentos, quejidos saliendo de la oscuridad, como si hubiera cientos de bocas invisibles a mi alrededor. Y entonces las vi. Eran figuras, sombras deformadas saliendo de la negrura, moviéndose con espasmos, con rastros que no eran rostros, con cuerpos que no tenían forma. Mi garganta se cerró en ese momento. Ellos me rodearon, y luego la más alta de las sombras se inclinó hacia mí. Susurró algo en mi oído, aunque no lo entendí, pero mi cuerpo sí. Un dolor indescriptible me atravesó el pecho, como si algo me estuviera arrancando desde adentro. Caí de rodillas, la negrura me envolvió y no vi más. Desperté en mi tráiler. El sol brillaba en lo alto del cielo, los pájaros cantaban, todo estaba normal, pero algo en mí sabía que no estaba bien. El tablero marcaba las 6:45 de la mañana. Miré el retrovisor. Mis ojos estaban hundidos, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en años. Mi piel estaba pálida. Algo estaba mal. Encendí el tráiler y salí de ahí.
pero mientras avanzaba vi la caseta a lo lejos. Me orillé, salí de la cabina y caminé hacia la entrada. Un guardia me miró extrañado. ¿Todo bien, patrón? Tragué saliva. Sí, solo quería preguntar. ¿Aquí hubo algún accidente o algo por el estilo? El guardia se rascó con la cabeza. No que yo sepa, aunque hace años dicen que un tráiler se accidentó cerca. Mi sangre se congeló. ¿Y qué pasó con el chofer? El guardia se encogió de hombros. Nunca lo encontraron, solo el tráiler vacío, como si se lo hubiera tragado la noche. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia la carretera y allí en el reflejo del vidrio de la caseta vi algo detrás de mí, una sombra, alta, inmóvil, observándome. Me pregunto si de alguna forma el espíritu de ese trailero habría querido cambiar su vida con la mía y yo estar del otro lado. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegaste hasta acá, házmelo saber comentando la palabra paradero para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.